muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Un saludo fraterno a todos mis hermanos de la Iglesia Cristiana Celular Misionera, a todos mis hermanos de otras congregaciones aquí en el Perú y también a nuestras hermanas de Colombia, nuestras hermanas de México, de Costa Rica y también de El Salvador, que se están conectando juntamente con nosotros. Gracias por estar con nosotros en este día. Que el Señor derrame bendiciones también sobre sus vidas. Hoy estamos todos juntos para poder celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría nos da poder gozarnos en la presencia del Señor, tal como el salmista David decía que él se alegraba con los que le decían: a la casa del Señor iremos. Y eso es lo que estamos haciendo en este día, todos reunidos en un mismo espíritu para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¿Qué les parece si le damos gracias al Señor? Vamos a ponernos en pie, mis amados hermanos. Vamos ahí, póngase de sus pies para poderle darle gracias al Señor. Padre bendito, Padre bueno, Padre amoroso, queremos darte gracias en este día. Gracias por un día más de vida. Gracias por permitirnos, Señor, gozarnos en tu presencia a través de este servicio dominical que vamos a tener en este momento, Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por todos los que nos están viendo a través de esta señal, bendito Dios. Muchas gracias. Que tu Espíritu Santo pueda reposar
sobre cada hogar, sobre cada familia que está en este día conectado para poder celebrar tu gran nombre, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos grandemente en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. No se olviden, hermanos, seguimos con nuestra serie bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y el tema será el ministerio del Espíritu Santo. Pero antes de eso, vamos a alabar a nuestro Dios. Así que dispongamos nuestros corazones, nuestros labios, para poder cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy nos acompaña el ministerio de alabanza. Por favor, mis amados hermanos, por favor, diríjanos en esa alabanza a nuestro Dios grande y poderoso. Adelante, por favor. Con tu gloria, llena tu casa.
aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando.
gozo, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 y así eres tú, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto nuevamente para nosotros estar con ustedes en este día de culto al Señor. Cada domingo para nosotros es un tiempo muy especial que lo dedicamos a Dios para exaltar su nombre. No es que no lo hagamos los otros días, sino que este día es un día que lo consagramos exclusivamente para Él, para que expresemos nuestro corazón, nuestra gratitud, nuestro amor a Dios. Así que vamos a continuar con nuestra serie que estamos domingo a domingo llevando a cabo bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y bajo esta serie estamos teniendo un tema, el ministerio del Espíritu Santo. Así que voy a pedirles por favor que tomen asiento y vamos a ir entrando a este pasaje y vamos a ir viendo cómo es que el Señor nos ha ido llevando y nos va a seguir llevando hasta que podamos en verdad comprender de manera más intensa y más completa y con más claridad sobre lo que es la obra del Espíritu Santo. Así que entonces vamos a continuar con nuestro tema que empezamos la semana pasada, que es el ministerio del Espíritu Santo. La semana pasada iniciamos este tema y aquí hablamos aspectos muy importantes sobre la obra del Espíritu Santo. Hablamos sobre la obra a través de la historia, que es importante conocer, y dijimos que el Espíritu Santo ha estado presente en el universo. No tocamos mucho ese tema porque ya lo habíamos tocado en otro momento. Sin embargo, también hablamos acerca que el Espíritu Santo ha estado guiando la elaboración de la Biblia y lo hizo de dos maneras. Uno por medio de la revelación y lo otro por medio de la inspiración, ¿verdad? ¿Se acuerda eso? Muy bien, entonces fueron dos maneras como Dios a través de su Espíritu Santo hizo que nos llegara la Biblia, gracias a Dios, hasta el día de hoy. También vimos que el Espíritu Santo ha estado presente en el establecimiento del pueblo de Israel. Vimos cómo Dios había usado a los personajes, los patriarcas de la Biblia, de la cual Dios, por su Espíritu Santo, ha estado encaminándolos y guiándolos. Vimos específicamente sobre la vida de José, que es el penúltimo hijo de Jacob, que durante los años de servidumbre que él estuvo allá en el pueblo de Egipto, Dios lo estaba preparando, lo estaba formando, lo estaba templando, ¿se acuerda que dijimos eso? Para que luego Dios lo encumbrara en lo más alto del gobierno de ese entonces, que él llegó a ser el segundo después, llegó a ser el primero después del faraón, ¿no? Entonces llegó a ser el segundo en el reino. Entonces realmente llegó a ser un hombre con mucho poder en aquel entonces. Muy bien, también vimos cómo Dios estuvo presente con Israel, es decir, Jacob, que llegó a Egipto porque Dios, cuando él se fue a orar, a buscar a Dios para ver si bajaba o no a Egipto, porque él ya tenía una experiencia con su padre Isaac, cuando su padre Isaac se alistaban para ir a Egipto. Su padre fue a orar a Dios, porque siempre debe ser así. Fue a buscar a Dios y entonces Dios le dijo, no bajes a Egipto, quédate aquí, anda más bien anda allá a Gerar y ahí yo te voy a prosperar, ahí yo voy a establecerte.
Y bueno, así fue, y entonces no tuvo que pasar ir a Egipto. ¿Por qué iban a Egipto? Por las hambrunas que de tiempo en tiempo aparecían, las sequías, terribles sequías, aparecían en los campos, y donde obviamente morían mucho ganado y también las personas de mucho hambre. Así que él había aprendido de su padre a orar a Dios, a buscar de Dios, y Dios le dijo, no tengas temor, anda para allá, yo voy a ir contigo. Y qué maravilloso es eso, ¿no? Entonces, así que cuando él llegó a Egipto, ahí estaba el Espíritu Santo, también estaba allí. Así que estuvo presente allí el Espíritu Santo cuando Moisés sacó a Israel de Egipto por mano de Dios. Después de 430 años de haber estado en la tierra de Egipto, habían crecido, llegaron 78 y ahora van a salir después de 430 años un poco más de 3 millones de personas. Entonces el pueblo era grande en realidad. Estuvo también el Espíritu Santo guiando al pueblo de Dios por el desierto por 40 años en una columna de nube y en una columna de fuego en las noches. ¿Verdad que de eso hablamos un poco, como Nehemías habla de que el Espíritu del Señor estaba con ellos? También estuvo presente en la conquista de la tierra prometida con Josué, posteriormente con los jueces y después con los reyes, que ellos eran ungidos de manera especial, el Espíritu Santo venía sobre ellos de manera especial, y entonces de esa manera el pueblo salía victorioso, airoso de todas sus batallas, todos sus enfrentamientos que tenía. Y ahí estaba el Espíritu Santo ayudándolos. También estuvo en la boca de los profetas. ¿Se acuerda que hablamos también de eso? Respaldándolos en todo su ministerio y fortaleciéndolos cuando el pueblo que no los quería escuchar, los apedrearon, los asesinaron, y ahí estuvo el Espíritu Santo fortaleciéndolos. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el Espíritu Santo no los defendía? ¿Por qué no traía una luz o qué sé yo, o una nube y los cubría? Bueno, a veces Dios hacía eso, pero otras veces simplemente Dios quería que ofrendaran su vida en amor a Dios y ya está. Entonces son cosas como Dios trata con cada persona en particular. También estuvo presente en el tabernáculo. Se acuerda que en el día estaba la Shekinah, la nube de Dios allí. Eso era el Espíritu del Señor. Y en la noche estaba resplandeciente una luz, como un farol gigante. Estaba allí en el templo en la noche. Bueno, eso también es la presencia del Señor. Así que qué lindo es poder saber que el Espíritu Santo ha estado siempre presente. Ha estado presente también cuando el pueblo volvió de la deportación. ¿Se acuerda que se fue deportado a Babilonia y de ahí pasó a los persas? Y entonces estuvieron por todos sitios regado el pueblo de Israel y volvieron con los persas, y Dios estaba con ellos a través del profeta Ageo y el profeta Zacarías, que Dios levantó para que a través del ánimo ellos pudieran profetizar que levanten el templo, que construyan el templo en medio de una situación complicada y difícil, pero ahí estaba el Señor por su Espíritu Santo para fortalecerlos. Gloria al Señor. Entonces, qué gloriosa presencia del Espíritu Santo a través de la historia. Así que hoy hablaremos sobre el obrar del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Iremos puntualizando algunas cosas que, quién sabe, no todos los detalles vamos a tocar, pero sí vamos a ir puntualizando algunas cosas que consideramos que ha sido importante y vital el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Así que Cristo obró por medio del Espíritu Santo durante todos los años de su ministerio en esta tierra. Fue el Espíritu Santo quien hizo posible que Jesucristo llevara a cabo su tarea de manera exitosa. De esto nos hablaremos en esta mañana. Muy bien, así que entonces queremos decir en esta mañana que así como estuvo presente en la historia, así como estuvo presente creando el mundo, cuando yo estaba creando el mundo, ahí estaba el Espíritu Santo también creando. Estuvo presente cuando estaba guiando la escritura para que se escribiera la escritura, y así como estuvo presente con Israel,
Bueno, hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo está presente en la vida de Jesucristo. Ahora de manera personal, de manera particular. ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede estar de una manera tan particular en la vida de una persona? Veamos eso. Es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo estuvo en boca de Juan el Bautista. ¿Se acuerda? Quien fue el mensajero que el Padre había determinado para que preparara el camino al Mesías. Y aquí dice un pasaje, a ver, en el libro de Lucas, primero en Malaquías 3, 1 va a decir, a ver, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí Malaquías 3.1. Luego dice en Lucas 1.17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí habla sobre cómo el Espíritu Santo iba a estar trabajando en la vida de el profeta Juan. Juan así que se encargó por medio del Espíritu del Señor que fue, ¿se acuerda que fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre? Muy bien. Entonces él fue el encargado de presentar a Jesús como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Eso también ya hemos hablado, ya hemos enseñado. Entonces, qué importante esta tarea, esta misión importante de Juan el Bautista. Ahora, el Espíritu fue el encargado de concebir. Mire, el Espíritu Santo estuvo con Jesucristo desde el inicio, desde el arranque, desde su llegada aquí a este mundo. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 20, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y en el libro de Lucas, vamos a leer otro pasaje, y en el libro de Lucas 1:35 dice: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El primero en que llama a Jesús, al Mesías, al quien primero le llama Hijo de Dios, es el ángel Gabriel, que fue enviado de parte del Padre. ¡Wow! ¡Qué maravillosa verdad! Muy bien, entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a trabajar en la concepción? Mire, qué tremendo encargo que recibió el Espíritu Santo. Él fue el encargado que el Verbo se hiciera carne de una forma milagrosa, difícil de entender para la mente humana, pero el Espíritu haría posible que el Hijo, el Verbo, fuera físicamente concebido en una virgen de manera milagrosa. Dice Isaías 7:14, ahora, ¿por qué debía ser así? Porque tenía que cumplirse la profecía en la vida de Jesucristo. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Así que la concepción milagrosa y el nacimiento de Jesucristo fue necesario que se diera en lo sobrenatural. ¿Por qué? Debido a su deidad y a su preexistencia. Recuerde que Jesucristo no existe a partir de la concepción.
Jesucristo era el Verbo, ya existía juntamente con el Padre, ya estaba junto al Padre y también junto al Espíritu. Pero el Verbo se tenía que hacer carne. Entonces Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El apóstol Pablo entiende que ese nacimiento ya se dio cuando Jesús llegó a este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, dice el apóstol Pablo. Ahora, el ángel está tratando de explicar, aquí está hablando, está conversando con María de cómo va a ser la concepción, de qué manera. Así que estaba buscando de que María entendiera de qué se trata esto. Así que dice que será a través de una concepción sin precedentes y sobrenatural. El énfasis de esta obra prodigiosa es mostrar a Dios como el protagonista de la encarnación y también de la salvación. Y este es el punto culminante del anuncio a María. Jesús es el Mesías, el mismo Hijo de Dios, que traerá salvación a la humanidad y el establecimiento del reino sobre la tierra. Ahora, María, que esta jovencita, sabía que para concebir un hijo, y ahora esta es una de las cosas maravillosas y esta es una reflexión para los padres, ¿no? Y especialmente para las mamás, quienes siempre están cerca de las hijas. Mire, esta jovencita María, era una adolescente, obviamente, pero ella tenía claro la concepción, tenía claro, a pesar que era adolescente, y estamos hablando de aquí, mire, de miles de años atrás, ¿no? Entonces, más de 2000 años atrás, estamos hablando que ella ya sabía, a diferencia de algunas jovencitas del día de hoy, ¿no? Entonces, aunque ahora, gracias a Dios, hay más claridad, pero es bueno que los padres hagan ese trabajo, hay más claridad en cuanto a cómo llegan los niños a este mundo, ¿no? Entonces, en mi generación y en las siguientes generaciones, siempre era un poco oscuro cómo llegan los hijos a este mundo, cómo llegan. María sí sabía cómo llegaba. María sí sabía. Estamos hablando de 2000 años atrás. Ella ya sabía cómo llegaban los niños a este mundo. María sabía que para concebir un hijo en el vientre era necesario la intervención de un varón, de tener una relación sexual para que ella quedara embarazada. Así que si ella va a quedar a concebir un ser santo, le va a preguntar al ángel, ¿cómo será? Porque yo no conozco varón. Lo que está diciéndole ella, yo no me he acostado con nadie, soy una mujer virgen y por lo tanto, ¿cómo será eso? ¿Quién será la persona? ¿Quién va a ser la persona en que yo tenga que recibir para poder concebir? Estaba preguntándose porque ella sabía que para concebir necesariamente la intervención del varón. Es lo que ella entendía eso. Muy bien. Entonces, ella de manera natural le pregunta al ángel que está hablando con ella, pero ¿cómo será esto? Ningún varón me ha tocado. Soy una mujer virgen. El ángel Gabriel, con la prudencia que lo caracteriza y la capacidad de hacerle entender, le dice, ¿sabes qué, María? Es verdad. Lo que tú entiendes, cómo se concibe, es verdad. Pero quiero decirte lo siguiente, el Espíritu Santo, esta concepción será diferente. Será fuera de serie. No va a ser conforme al modelo que es en este mundo. Va a ser de otra forma. ¿Cómo va a ser? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Wow! Mire, Juan, hablando sobre esta concepción, dice, y el Verbo se hizo carne. Es decir, que el Espíritu logró
concebir en María, logró que María concibiera al Hijo de Dios. Eso fue la tarea del Espíritu Santo. De modo, cuando el Hijo de Dios vino al mundo, se preparó un verdadero cuerpo para participar de carne y sangre, como dice el libro de Hebreos, y que fuera nacido de mujer, como dice Pablo a los Gálatas. Pero cuando vino el tiempo, el cumplimiento, en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! Ahora, en cada paso de la gran obra de redención del hombre encontramos la mención de la obra del Espíritu Santo. Ahora mire, el Espíritu Santo sigue trabajando desde el interior en la vida de las personas donde reside. Todo lo que los creyentes tienen son y disfrutan, lo hacen disfrutan bajo el Evangelio de Jesucristo, se lo deben a la enseñanza interior del Espíritu Santo. Todo lo que usted hasta aquí ha entendido, ha comprendido y disfruta de una nueva vida de paz, de tranquilidad, de dicha, de reposo en su vida, todo eso es gracias al Espíritu Santo. La obra de cada una de las tres personas de la eternidad lo encontramos aquí. Vemos aquí a la elección del Padre, en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, a mí viene, dice Jesús. Entonces vemos aquí como el Padre trayendo a las personas a Jesucristo para que ellas sean redimidas. Luego vemos la intervención del Hijo, dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera, recibiendo el Hijo lo que el Padre le da. Así que si usted está en Cristo es porque el Padre le ha traído. Y si usted está en Cristo es porque el Cristo le ha recibido y no le ha echado fuera. Y luego dice aquí, y la santificación del Espíritu Santo. Para ser ministro de Jesucristo, dice Romanos 15:16, a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu santifica. Entonces, el Padre trayendo a la gente, trayendo a la salvación al Hijo, el Hijo recibiéndoles y limpiándolos y regenerándolos con su sangre, y el Espíritu Santo santificando. Hermano querido, este es un principio doctrinal que no debe separarse jamás de nuestra fe. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo siempre ha estado presente. Ahora, María está tratando de entender, volvemos a la historia. María está tratando de entender las primeras palabras del ángel cuando le vuelve a soltar una palabra poderosa. Dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahora, esta sombra del Espíritu Santo posiblemente incluye el milagro de la concepción y la continua supervisión, cuidado y protección de María por el Espíritu Divino. Ahora, el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Y de qué poder estaba hablando? Del Espíritu Santo. ¿Ah? Gloria a Dios. En otras palabras, lo que le está diciendo el ángel aquí, nada es imposible. No será a la forma de los hombres. No será como Dios estableció que los hombres se multipliquen. No será de esa manera. Pero lo que sí te digo es que el poder del Altísimo te cubrirá y quedarás embarazada. Quedarás gestando. ¡Wow! Eso obviamente en la razón no lo entendió. Pero lo maravilloso de esta mujer es que dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. En otras palabras está diciendo, no entiendo nada. Pero si esa es la voluntad de Dios, que hay una sombra del Altísimo, del Espíritu Santo, que me va a cubrir y voy a quedar embarazada, no lo sé, no entiendo, pero hágase conmigo. Lo que estaba diciéndolo aquí es que nada es imposible para Dios. Nada hay imposible. Dios puede hacer las cosas fuera de las reglas y de las normas y de las leyes naturales humanas. Dios puede cambiar las leyes todo a su favor para que se hagan las cosas como Él quiere. Gloria a Dios.
Entonces, nada imposible para Dios. Nada imposible para aquel que hizo que el mundo llegara a existir y que lo formó de la nada. Nada es demasiado difícil para el Señor. Para el Señor no hay cosas difíciles, no hay hazañas que no pueda ejecutar. Gloria al Señor. Ahora, ¿eso qué significa? Que, mire, no hay pecado demasiado denso que no pueda limpiar y perdonar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios todo lo puede, hermano querido. No existe un corazón tan duro que no pueda ser cambiado. Porque dice que su palabra es como martillo que golpea hasta que quebrante ese corazón duro, por difícil que sea. Es la gracia de Dios trabajando allí en ese corazón. Es el poder del Espíritu. No hay trabajo demasiado difícil que Dios te haya encargado hacer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay trabajo, hermano querido, todo lo que Dios nos ha mandado a hacer se puede. No hay prueba demasiado difícil de sobrellegar, porque le dijo Dios a Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Gloria a Dios. Así que donde usted es débil, ahí Dios te hace fuerte. No hay promesa demasiado difícil de cumplir. Las palabras de Cristo nunca pasarán y Él puede realizar lo que ha prometido. No hay dificultad demasiado grande para que un creyente lo supere. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien podrá detenernos en el avance? Jesús dijo: ni las puertas del infierno podrá detener el avance de la iglesia. ¡Gloria a Dios! Ahí estuvo el Espíritu Santo en la concepción. Muy bien. ¿Qué más? Fue ungido por el Espíritu Santo. De eso también hemos hablado un poco, pero solamente voy a dar algunos detalles nada más, ¿ya? Fue ungido por el Espíritu Santo. Dice en Mateo capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Lucas 4:18, dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. Y finalmente Juan 1:33 y 34 dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí encontramos al segundo ser que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, Juan el Bautista. Dios le había dicho, ya le había dicho, cuando lo había levantado como profeta: este es el Hijo de Dios. Y dice: yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda trabajo que tuvo aquí, en este caso, el profeta Juan! Así que Dios le había encargado una enorme responsabilidad a Juan el Bautista. Tenía que preparar el camino del Mesías, tenía que bautizarlo, dice, bautizando a la gente para el arrepentimiento y presentar al Mesías Israel. Esa era la forma como él estaba preparando el camino. Él estaba predicando, doblegando el corazón de la gente, confrontando sus actitudes, confrontando su forma de vida, confrontando. Y cada vez que Juan predicaba esa palabra poderosa, los corazones de la gente se estremecían por el poder de la palabra, y esos corazones se iban preparando para que cuando Jesucristo apareciera, ellos tuvieran cabida a la palabra de Jesucristo. Pero Juan no sabía quién era el Hijo de Dios, no sabía quién era el Mesías. Él sabía que ya estaba presente, pero tampoco sabía dónde estaba, cómo lo haría, cómo lo conocería.
Dios le había dado una señal. Dios le había entregado una señal sobre quien veas descender el Espíritu Santo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Ahora, ¿sabía Juan cómo era el Espíritu Santo? No, nadie lo sabía. Si nadie sabe cómo es el Espíritu Santo, ¿cómo es que tenía que reconocerlo? Una misión complicada en realidad. Pero Dios le había dado las cosas claras, porque así es Dios. Cuando Dios nos encarga hacer algo, cuando Dios nos dice lo que tenemos que llevar a cabo, bueno, pues lo que aquí el Señor nos está indicando, nos está hablando, Él nos va a clarificar para que lo que nosotros hacemos lo hagamos bien. Lo hagamos bien. Muy bien, entonces, ¿cómo iba a reconocer Juan el Bautista al Espíritu Santo si nadie lo había visto? Claro, en el Antiguo Testamento, al Espíritu Santo ya vemos que se manifestaba de muchas formas, ¿verdad? Se manifestaba de muchas formas y también los símbolos que hemos visto en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿cómo sería? Porque aquí le había dicho, cuando veas, sobre quién veas el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a ver al Espíritu? Era una interrogante, ¿no? Para él. Nadie lo había visto. ¿Cómo lo iba a conocer? Una misión difícil. Pero Dios le había dado algunas señales. Le había dicho, sobre quién veas descender y que permanece sobre él, ese es. Aquí dos cosas. Primero, iba a ver descender. Segundo, que iba a permanecer. Aquí hay cosas importantes. Lo primero, que el Espíritu se iba a manifestar descendiendo de lo alto. Es en primer lugar. En segundo lugar, que el Espíritu se posaría sobre el Mesías. Y tercero, que él tendría la facultad de verlo con sus ojos naturales. Amén. Tres cosas importantes. Lo iba a ver descender. Lo iba a ver que se posa en Jesús. Ahora, ¿dónde se posó? No dice. Pero a la vez dice que él lo iba a ver. Así que cuando Jesús llegó al Jordán, donde Juan estaba bautizando, le pidió que lo bautizara. Al principio un poco no lo aceptó, pero finalmente lo admitió. Juan lo sumerge en el agua. Al sacarlo del agua, algo inusual, algo inesperado y sobrenatural sucedió en aquel momento. Los cielos se abren, hay un gran estruendo, una voz de trueno se oye en el universo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente desciende el Espíritu Santo en forma de una paloma. De eso ya hemos hablado. Entonces, el Bautista, al ver la forma de una paloma venir sobre Jesús y posarse sobre él, quedó meditando en las Escrituras. Comenzó a pensar y dijo, a ver, ¿en qué parte de las Escrituras el Espíritu Santo es símbolo o una paloma es símbolo del Espíritu Santo? Y comenzó a buscar en su mente a ver en qué parte de la Escritura estaba. Y no existía pues allí, ¿no? Así que, pero se da cuenta que no existe en las Escrituras un símbolo del Espíritu Santo de esa naturaleza. Entonces, él trata de ignorar el hecho, pero el mismo Espíritu lo llevó que lo contemplara con ojos espirituales y comenzó a mirarlo fijamente, porque se posó durante un tiempo considerable sobre Jesús. Comenzó a preguntarse, esta ave no es cualquier ave, esta paloma irradia gloria. Su presencia trae convicción al corazón, produce alegría, produce gozo. Y esta paloma es distinta. Y no desapareció inmediatamente hasta que Juan tuviera la convicción de que era el Espíritu Santo que había descendido en forma corporal de paloma. Cuando entendió que Dios había enviado al Espíritu Santo en forma de paloma, el Espíritu Santo le hizo entender que Jesús no solo era el Mesías, sino que era el Hijo de Dios. No era un hombre cualquiera, era el segundo Adán. Y por eso él va a decir, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
¡Wow! Esto es impresionante. Mire la obra del Espíritu Santo. Allí ungiendo a Jesucristo para una tarea grande. Ahora, ¿qué más? El Espíritu Santo luego que ungió a Jesús aquel día de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria. Entonces ahora el Espíritu lo va a llevar al desierto. Mire lo que dice Juan 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lucas 4:1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora Jesús ya está bajo el gobierno total del Espíritu Santo. Ahora Jesús ha sido lleno completamente, ha sido ungido completamente por el Espíritu Santo. Ahora Jesús va a caminar conforme el Espíritu Santo le dice. Ahora va a ir a donde el Espíritu Santo le dice. Ahora va a comenzar a caminar en la dirección del Espíritu. Y ahora el Espíritu le está diciendo que debe moverse hacia el desierto. Entonces Jesús actuaba, hablaba y se movía según el Espíritu le guiaba que lo hiciera. El Espíritu lo condujo al desierto, así como condujo al pueblo de Israel por el desierto 40 años, donde fueron tentados en muchas cosas. Y el pueblo cayó en constante rebelión. ¿Se acuerda usted de eso? Ahora es necesario que el Mesías redimiera esos 40 años del desierto en esos 40 días de ayuno y oración ante el Padre, donde sería probado por el diablo al igual que Israel fue probado en el desierto. El diablo se había preparado para someter al Hijo de Dios a duras e infernales pruebas. Cada día que Jesús superaba victoriosamente una prueba, era un año redimido. El Mesías superó victoriosamente los 40 días de pruebas en ayuno y clamor. Gloria a Dios. Dios le había dicho a Israel cuando se rebelaron en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días que conocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Números 14:34. Ahora el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, también ha sido llevado al desierto para hacer lo que el pueblo de Israel no pudo hacer: vencer al maligno en su propio terreno. Porque los espíritus malos andan por lugares desiertos, así dice la Biblia, secos y áridos. No sabemos a qué tipo de pruebas fue sometido, pero estamos seguros que fueron tan duras y peores que las que enfrentó Israel. Pero no solo redimió los 40 años de pecado de Israel, 40 años de pecado de Israel, sino que en el epílogo de ese ayuno, ¿se acuerda usted? El tentador se presentó para tentarlo con la misma estrategia con que había tentado a nuestros primeros padres allá en el jardín del Edén. Este tipo de tentación es significativa para toda la humanidad, porque el Señor se disponía a enfrentar la fuerza maligna que había descargado contra nuestros primeros padres, con las cuales los había vencido y sometido a su voluntad. Ahora, este enemigo, este diablo, estaba dispuesto a descargar esa misma fuerza, pero renovada y con mayores argumentos malignos contra el Hijo de Dios. Pero Jesús conocía las fuerzas del maligno, su astucia, conocía su engaño, conocía sus armas poderosas que le había dado muchas ganancias a través de la historia. Así que el diablo se acerca a Jesús y lanza 3 ataques mortíferos planeados en las mismas profundidades del infierno, cuya finalidad era derrotar y someter al Hijo de Dios a su entera voluntad. Pero Jesús resistió valerosamente cada ataque en el poder del Espíritu Santo, quien hacía fluir la palabra de Dios para que saliera con poder por su boca y venciera al enemigo en cada
ataque. Porque ¿qué decía Jesús? Escrito está. Y esa palabra escrito está salía con poder porque el Espíritu estaba con él. Gloria a Dios. Finalmente el enemigo no pudo más y quedó derrotado. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás. ¡Wow! Gloria a Dios. Jesús no solo ha vencido al diablo en el desierto, en todas las tentaciones con que hizo tropezar al pueblo de Israel, sino que ahora acaba de vencer al diablo en las tentaciones con que logró dobló someter a nuestros primeros padres, quienes habían quedado bajo su voluntad, bajo su merced. Estas tentaciones con que el diablo sometió a Jesús cuando había terminado sus 40 días de ayuno es relevante para el mundo de hoy y de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo ha redimido al hombre de ese engaño, de esa fuerza maligna con que ha tenido cautivo por miles y miles de años a los seres humanos. Ahora Jesús se enfrentó y lo derrotó al diablo en el poder del Espíritu Santo, bajo el fundamento de la palabra de Dios. Y le hace entender que no hay tentación que no se pueda superar y salir victorioso cuando se está bajo la dependencia del Espíritu Santo, quien usará la palabra de Dios como un arma poderosa de combate para salir victorioso en todo tiempo, en toda circunstancia y en cualquier momento. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, y ahí es la que nosotros comenzamos a darnos cuenta cómo es que Jesús, esos 40 días de ayuno fueron días, pero de mucha lucha, fueron días de completa lucha. Pero ahí estaba ¿quién? El Espíritu Santo. Amados hermanos, sí pues, vamos a tener ciertos desiertos en nuestra vida. ¿Cuántos han pasado desiertos en su vida? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha llevado al desierto, hermanos? Y allí, ¿para qué? Para que nosotros seamos afiatados. ¿Sabe, querido? Cuando tú sales de una prueba y entras a otra, cuando sales de esa y entras a otra, ¿sabe qué tienes que entender? Estás en el desierto, querido. El Espíritu te ha llevado al desierto. ¿Y por qué? ¿Y por qué te ha llevado al desierto? Porque Dios prueba nuestra fe en el desierto. Porque Dios prueba nuestra fidelidad en el desierto. Porque Dios afirma nuestro carácter en la fe en el desierto. Porque Dios quiere, hermano querido, que aprendamos a confiar en Él. ¿Dónde se aprende a confiar más en el Señor? ¿En la abundancia o en el dolor? ¿En la aflicción o en la alegría? Claro que es en la aflicción, claro que es en el dolor. Mire, la gente sufre el día de hoy y nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, nosotros creemos, hermano, aunque estamos en esta situación difícil y complicada, nosotros todavía seguimos creyendo que el Señor está a nuestro lado, que Jesús nos fortalece, que su Espíritu Santo nos fortalece, que su palabra nos fortalece. Hermano querido, nosotros tenemos que saber que los momentos difíciles que nos toca pasar es porque el Espíritu Santo nos ha llevado al desierto. Hay desiertos, tenemos que aprender a caminar por el desierto, pero es allí donde Dios quiere mostrar su gloria, es ahí donde Dios quiere mostrarte su poder, es ahí donde Dios quiere mostrarte su autoridad, su grandeza, sus maravillas. Es en el desierto, querido. ¿Y por qué? Y porque el desierto te va, hermano, después que tú sales del desierto, vas a salir con mucho coraje, vas a salir con mucha valentía, porque habrás vencido una tentación, otra tentación, y otra más, y otra más, y otra más. Habrás vencido al poder del enemigo. Muchas veces el enemigo nos somete, allí en el mundo espiritual, nos somete a duras tentaciones. Pero tú tienes que saber que el Espíritu del Señor está contigo, va contigo, camina contigo, no estás solo. Mire, Jesús estuvo con él en el desierto, querido. Ahí estuvo con él, ayudándolo, batallando, luchando y gozándose también, porque cuando nosotros vencemos al enemigo en su propio terreno, la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. La gloria es de Cristo, la gloria es del Padre. Y sabe, hermano,
Cuando nosotros salimos victoriosos, es lo que Dios busca de nosotros, que siempre salgamos victoriosos. Y ahí está Jesús, en el desierto, luchando la buena batalla, peleando la buena batalla. Pero no solamente, recuerde, estaba sometido a las duras tentaciones con que hizo pecar a Israel en el desierto, sino que también ahora el enemigo pone las otras tentaciones primigenias, esas tentaciones que son transversales, que son esas tentaciones que ha ido a través de los tiempos, a través de las edades. Con esas mismas tentaciones lo tienta Jesús. Y el Señor lo enfrenta poderosamente en el poder del Espíritu Santo. Hermano, enfrentemos nuestras tentaciones, enfrentemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros temores, nuestros miedos en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a enfrentarnos en el poder del Espíritu Santo. Y entonces usted saldrá victorioso. ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus aflicciones? ¿Cuáles son sus dudas? Sometámonos al Espíritu Santo. Mira a Jesús, lea eso una vez y otra vez y otra vez. Lo que hizo el Espíritu con Jesús, lo que el Espíritu hizo con Jesús, también lo hará con usted. ¿Cree eso? Porque así como estuvo con Jesús de manera personal, también lo estará con usted y conmigo y con cada uno de manera personal. ¿Qué tiene que hacer? Solamente entregarse, aventarse a esos brazos para que usted sea lleno completamente y camine, piense, viva, se mueva en la dirección del Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque cada día vamos a ir aprendiendo, Señor, a vivir mejor. Cada día vamos a ir aprendiendo, Señor, que podemos vivir mejor, que podemos vivir con menos angustias, que podemos vivir, Señor, y no porque no hay angustias, sino que el Espíritu Santo, que es quien nos da la fuerza, nos da la vitalidad, quien potencializa nuestro ser, nos va a ayudar a llevar, Señor, las dificultades, las tristezas, los temores que nos pueden asaltar en este camino de la vida. Señor, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Creemos, Señor, que Jesucristo es un ejemplo para nosotros, es nuestro modelo de vida en quien siempre tenemos que mirar. ¿Y por qué Jesús fue tan victorioso? ¿Y por qué salió victorioso del desierto? Porque se fue en el poder del Espíritu, porque el Espíritu lo llevó al desierto. Y nosotros, Señor, Él entendió que el Espíritu lo llevó al desierto. Él comprendió y aceptó que el Espíritu lo llevó al desierto. Señor, que nosotros también aceptemos y podamos entender que muchas veces el Espíritu nos lleva al desierto para ser formados, para ser equipados, para ver tu gloria, para ver tu poder, para ver tus maravillas. Señor, fortalece la fe de cada creyente. Mira a tus hijos allí, mira a tus hijas allí, mira, algunos están temblorosos, algunos están llenos de dudas, Señor, algunos están llenos de incredulidad. Señor, fortalece su fe. Y que sepan, Señor, que cuando estamos en el desierto, ahí está tu Espíritu luchando con nosotros, peleando con nosotros, batallando con nosotros para salir victorioso en todo tiempo y en todo momento. Dios, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque podemos caminar en una nueva dimensión de vida. Podemos andar, Señor, en una nueva dimensión de vida. Señor, que mis hermanos tomen la autoridad, tomen el poder, tomen el coraje del Espíritu y enfrenten sus circunstancias, y enfrenten sus temores, y enfrenten, Señor, sus situaciones que se encuentran, Dios, y salgan adelante siempre, como dice tu palabra, peleando la buena batalla de la fe. Hay que pelear la buena batalla y es lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre,
por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué palabra, hermanos queridos. Entonces, cada día que sale, cada día que camine, ¿qué tiene que hacer? Ya sabe que el Espíritu está allí. Así que entonces, hermanos queridos, el Señor te va a usar. Él te quiere usar cada día. Pero a veces, primeramente, hay que ir por el desierto primero, para luego que seas usado poderosamente por Dios. Nos vemos mañana en el devocional. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga. Amén. Así eres tú, 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 así eres tú. Agradecemos al Señor por esta palabra que hemos recibido en este día. Oh, qué bueno. No se olvide que todo lo que el Espíritu Santo hizo en Jesús, también lo puede hacer con nosotros. Aleluya. Y así que está levantado usted en este momento, en ese espíritu de reverencia, vamos a ofrendarle a nuestro Dios, amados. Dice el Salmo 76:11. Dice así: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Aleluya. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a traer las ofrendas, los diezmos y también para la obra misionera, mis amados hermanos. Así que vamos ahí a recogerlo. Yo sé que ahí en su casa usted también, al igual que nosotros, tiene su ofrendero para poder recogerlo también. Y esta es una de las maneras. Ya sabemos que lo podemos hacer en el hogar, en la casa, pero también después de esto nos va a salir ahí en la pantalla las cuentas de la iglesia también, para que usted lo pueda depositar. Y ya sabemos que tenemos que poder darle lo que le pertenece al Señor. Muy bien. Ya que lo ha recogido, vamos a presentarle al Señor dándole una oración. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y lo vemos, Señor, a través de las provisiones económicas que nos has dado a cada uno de nosotros, bendito Dios. Y en retribución a eso, venimos a darte lo que te pertenece, las ofrendas, los diezmos y para la obra de las misiones, bendito Dios. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue bendiciendo a tu iglesia, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, y reprende al devorador por nosotros conforme a tu palabra, Dios. Y en esta hora recibe lo que la iglesia voluntariamente está presentando delante de ti como olor grato, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y al mismo tiempo te damos gracias porque creemos, Señor, que tú lo has recibido en esta hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Después de haber ofrendado, queremos seguir con nuestro anuncio, mis amados hermanos. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Queremos seguir anunciándoles que seguimos con la ayuda social, amados hermanos. No podemos dejar siempre de estar apoyando a aquellas personas que lo necesitan. No se olviden que los días sábados de 10 a 11 se hace el recojo, que lo pueden llevar físicamente, los productos no perecibles. Pueden llevarlo a la iglesia y ahí estará recepcionando. Y a las 11, hasta las 11:30, se estará repartiendo para todas las personas que han salido beneficiadas durante la semana. Ya, así que siempre, hermanos, va a haber una oportunidad para dar a aquellos que lo necesitan. Gloria al Señor. Y al final de este servicio, Jen también tiene un anuncio que darnos. Ahí va a salir un video, pero eso va a ser después que nosotros podamos decir nuestro lema. ¿Y cuál es nuestro lema? Manos a la obra hasta terminar
toda la obra. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las CFMs y la expansión misionera. No hay que olvidarnos que la obra del Señor continúa. Sigamos conectados en nuestros devocionales de lunes a sábado, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los proteja. Todos los papitos, todos los niños, por favor vean este video de Illín. Que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. ¿Aló? Dime. Ajá. Sí.